Buenas tardes y bienvenidos un miércoles más a Economía para Todos aquí en Libertad Digital Televisión. Miren, hay una ensalada de previsiones que ya algunos hablan hasta de guerra de previsiones, porque claro, además según dónde estés y dónde te sitúes te conviene tirar de una o tirar de otra. El caso es que hoy la Unión Europea ha hecho definitivamente ya público su informe sobre la economía europea, pero especialmente nos interesa sobre la economía española. Este año, el que viene y casi el otro. Bueno, también en estas últimas horas hemos conocido el informe del Servicio de Estudios del BBVA y encima de la mesa tenemos, como todos ustedes saben, el cuadro macroeconómico que acompaña a los presupuestos generales del Estado. Bueno, en resumen, la Unión Europea dice que no vamos a cumplir ni el déficit de este año, que el año que viene también vamos a decrecer y, por supuesto, en casi 2-3 veces más de lo que dice el Gobierno, que sí que ve alguna luz en el 14, en eso coinciden prácticamente los tres. En fin, vamos a intentar aclararnos un poco, aunque no pierdan la perspectiva de que son previsiones. Es decir, la Unión Europea hace, por ejemplo, previsiones cada trimestre. Es decir, que nos podemos encontrar con que el trimestre que viene las mejore, las empeore, en fin. No lo sabemos. El caso es que son previsiones. Cuando uno hace una previsión, pues no se puede coger como un dogma de fe. Vamos a ver si el Gobierno consigue, con las medidas que ha tomado y otras nuevas que habrá de tomar, pues sí consigue que se cumplan sus previsiones. Desde luego, eso es lo que nos conviene a los españoles, que se cumplan las previsiones del Gobierno, que es cerrar este año con el déficit en lo que se han comprometido con la Unión Europea, que el año que viene las cosas vayan algo mejor y en el 2014 pues bastante mejor. Vamos a verlo. Como hay dudas sobre cómo y cuándo vamos a salir de la crisis, pues hablaremos de ello. También, desde luego, sobre el cumplimiento o no del déficit público, porque ya saben, porque se ha publicado estos días, que ya hay otros 12.000 millones en facturas en las comunidades autónomas metidas en los cajones y que hay que salir otra vez a los mercados a buscar ese dinero para hacer esos pagos a proveedores, entre otros a las farmacias. Bueno, ¿hay señales o no? Ya lo veremos. ¿Hay indicadores esperanzadores, como han señalado en los últimos días tanto la ministra Báñez como el ministro de Guindos como el presidente del Gobierno? ¿Cuáles son? Y si hay que tomarlos como referencias importantes, porque el paro, desde luego, sigue siendo un problema. Pero vamos a hablar de todo ello y vamos a ver si conseguimos, con los dos especialistas que están hoy aquí, llegar a alguna conclusión más o menos sensata de si podemos ver alguna luz al final del túnel. Vamos primero con algunos datos que nos ha dejado la semana, entre ellos el malísimo del paro en octubre. Pues así es, como les decía, el paro ha vuelto a subir en octubre, mejora, eso sí, la confianza del consumidor, la deuda de los hogares se ha reducido de nuevo en septiembre y fíjense que ha vuelto a niveles previos a la crisis. El paro registrado subió en 128.242 personas en octubre hasta los 4.800.000 personas. De este modo, la cifra de parados apuntados en las oficinas de empleo llega a 4.833.000, tras un repunte del 2,7% en octubre. Suma el tercer mes consecutivo al alza y la afiliación a la Seguridad Social, que nos preocupa muchísimo, ha caído en algo más de 73.000 personas. En el otro lado, la confianza del consumidor, que ha subido 1,6 puntos el pasado mes de octubre en relación al mes anterior, y esto es el índice de confianza del consumidor que hace el CIS. Este avance, el tercero consecutivo, es consecuencia de la mejor valoración que hacen los consumidores de la situación actual y también de la mejora de las expectativas para los próximos meses. Y la deuda de los hogares se ha reducido en septiembre, ha vuelto a niveles previos a la crisis. Son datos provisionales del Banco de España que dicen que las familias acumulan todavía 840.580 millones en deudas, pero que es un 4,4% menos que hace un año. Es una importante cantidad de ese volumen, el 77% concretamente, corresponde a hipotecas para la compra de vivienda. No obstante, los préstamos para las compras de casas se han reducido un 3,5% en el último año, mientras que otros créditos lo han hecho en el 6,6%.
Bueno, pues para el análisis de toda esta, como les digo, ensalada de datos y de previsiones y de sugerencias y de datos esperanzadores, me acompañan el profesor Raga. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Fernando Rayón. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Y si os parece, vamos primero por lo que es lo más ultimísimo que ha ocurrido, porque hoy no ha habido sesión de control al Gobierno en el Congreso, pero sí la hubo ayer martes por la tarde en el Senado. Y esto fue lo que pasó allí. Todo era culpa de Zapatero hace un año. Es verdad, pero Zapatero ya se fue, señor presidente. Ahora está usted ante la realidad. Es usted el que está ante la realidad. Silencio, por favor. Y le he oído decir que usted ya sabía que las cosas iban a ir mal, pero se le olvidó decírselo a los ciudadanos en la campaña electoral. La economía sigue en recesión. Tenemos más deuda y tenemos más déficit. La empresa y las familias no tienen crédito. La mitad de los jóvenes no pueden trabajar. En estas circunstancias, señor presidente, creo que los ministros deberían ser un poquito más prudentes. No fui yo quien acuñó la expresión brotes verdes. Este es un año malo, como todos sabemos, pero se están sentando las bases de la recuperación y eso es lo que afirmaron los ministros. Y el año que viene, 2013, será mejor que este año 2012, aunque el crecimiento económico no se producirá con claridad hasta el año 2014. Lo que han dicho sus ministros es los brotes verdes. Lo que pasa es que los brotes verdes de antes eran con crecimiento positivo de 0,5 puntos y ahora es con crecimiento de menos un 3 puntos. Sus ministros dicen que estamos en Alicia en el País de las Maravillas. Señor presidente, ¿a quién hacemos caso? ¿A la Comisión Europea? ¿A la señora Merkel? ¿A sus ministros? Hágale caso a los datos de los presupuestos. En el año 2012 nosotros hemos dicho, este año habrá un crecimiento negativo de menos 1,7. Probablemente al final haya un dato mejor que el propio Gobierno haya traído a esta Cámara. Los efectos llevan su tiempo y ya lo sabíamos y sabemos que estamos tomando decisiones duras y difíciles, que no son nada gratas, créame, que a nadie le gusta tomar este tipo de decisiones, pero hay que hacerlo si queremos que la recuperación de la economía española sea un hecho y de que se cree empleo en nuestro país. Bueno, pues está clara la pregunta que os hago. ¿Compartís con el presidente del Gobierno, con De Guindos y también con Báñez, que hay datos esperanzadores encima de la mesa y que podemos estar sentando las bases para que, pues quizá en el 2014, aunque nos quede todavía un año duro, se vea algún tipo de recuperación de la economía española? Yo estoy más de acuerdo con que los efectos llevan su tiempo. O sea, esa insensatez que le ha dicho el senador de que hace un año que ya no está Zapatero y no vemos resultados, esto era una cosa muy absurda que defendió una vez Zapatero, que pasó del no haber crisis a que ya estábamos en recuperación. O sea, algo así como si la crisis rebotase como las pelotas de tenis al llegar al suelo e inmediatamente se elevan. Efectivamente, eso es ridículo, eso es una barbaridad científica, por lo tanto estoy totalmente de acuerdo con el presidente del Gobierno en que los efectos tardarán en verse, pero que es lógico que tarden en verse. Yo pienso que hay elementos esperanzadores, yo francamente todavía no los veo. La producción industrial acaba de caer un 14 y pico %. Para mí eso es esencial. Que la producción industrial, es decir, lo que pertenece a la economía real, producción de bienes y servicios, se te venga abajo, eso tiene una importancia porque esa es la que genera empleo, esa es la que invade los mercados, esa es la que satisface necesidades. En consecuencia, no hay condiciones todavía. Y yo veré, para mí, el primer, no lo quiero llamar brote verde, pero el primer signo esperanzador, como tú le llamas, será el día que haya crédito para el sector empresarial. Mientras el sector empresarial no tenga crédito, mientras los deudores del sector empresarial, entre paréntesis, administraciones públicas, sigan sin pagar y por causa de ello muchas empresas cierren por imposibilidad de sostenerse, eso
no es ninguna posibilidad. Sería pecar de optimismo decir que sí que veo esperanza. A ver, Fernando, tú las generales de la ley y luego yo os pongo encima de la mesa algunos indicadores por si los valoráis como que no son suficientes, por supuesto, pero si significan algo o no. Vamos a ver, tiene razón el profesor Raga cuando dice que el crecimiento industrial ha sido muy negativo. El dato es de hoy además, o sea que eso... Sin embargo, cuando hemos conocido la cifra, los datos de paro, hemos sabido también que el paro se estaba reduciendo en el sector privado y estaba aumentando en el sector público, cosa que me parece razonable, porque el sector público todavía tiene que destruir bastante empleo y lo vamos a seguir viendo. Es decir, lo de los 6 millones de parados que ahora dice la Unión Europea es algo que yo he oído y hemos comentado aquí en esta casa, y me parece que va a ser así. Y tampoco hace falta ser ningún lince. No, bueno, pero si es que la Unión Europea... tener un servicio de estudios detrás. Claro, es que Bruselas está dando datos y todo el mundo se asusta y dice, no, pues si no acierta nunca, lo que pasa es que los va cambiando cada trimestre, como has recordado tú, y ya está. Bueno, los datos de déficit. Hombre, a mí me parece, por supuesto, no voy a comentar lo de los brotes verdes, que eso no lo ha dicho ningún ministro, porque, hombre, pueden tener un día malo, pero no tan malo como para hablar de brotes verdes. Hombre, déficit era lo que teníamos antes. Ahora mismo creo que estamos empezarlo a controlar, sobre todo por el déficit autonómico. Es decir, yo creo que eso es un hecho. Has dado otro dato, el índice, la confianza de los consumidores. No solo la confianza de los consumidores, hay ya empresas, como he dicho antes, que no solo están creando empleo, sino que están pensando que los datos buenos que empiezan a tener de exportaciones, que ese es un dato objetivo porque han crecido, les permiten crecer en el próximo año que va a ser un año muy malo, es decir, empresas pequeñas. Esos son los datos buenos, son datos objetivos. Uno puede amarrarse o tomar los datos pues, que ha comentado Bruselas o que incluso comenta el Servicio de Estudios del BBVA y decir, pues no son buenos, pero tampoco los del BBVA se separan tanto de los del Gobierno. Voy a añadir alguno a ese control, por lo menos del déficit del Estado de lo que conocemos ahora. No sabemos lo que va a pasar con las comunidades autónomas, ni siquiera si están contabilizados esos 12.000 millones que ya tienen otra vez en el cajón y tal. Eso, el déficit está un poquito de aquella manera. El del Estado parece controlado, pero no. Las exportaciones, el turismo, que ha aportado una sustancial cantidad de dinero. El tercer mes que la confianza de los consumidores mejora. La inversión extranjera, a mí me pareció todo un síntoma que la Ford se fuera de Bélgica para venir aquí al Musafed a hacer 3 modelos nuevos de coche. Y luego otro dato que a mí me parece importante y es que el Estado ya tiene vendida toda la deuda que tenía previsto emitir. Ahora es posible que haga una nueva emisión incluso a 20 años y tal. Y aquí no estamos contando que la posibilidad de que si Rajoy consigue, como dice, que la Unión Europea le prometa, o el Banco Central Europeo le asegure que la prima de riesgo podría bajar a 150, 200, entonces pediría la línea de crédito, con lo cual el Banco Central Europeo compraría deuda en el mercado secundario, con lo cual se liberarían entre 10.000 y 15.000 millones de los intereses de la deuda que están aplastando el presupuesto del año que viene. Y de ahí me cuentan a mí que si eso sucede así, por eso la previsión de crecimiento, de crecimiento es menor a la que están previendo otros, sin tener en cuenta que eso pudiera pasar. No sé si es un Alicia en el País de las Maravillas o me pasa un poco de optimista o qué. No, a mí me parece bien lo que has dicho y yo simplemente es que no les suelo hacer demasiado caso a las previsiones. Eso que hemos dicho, que cada uno prevé una cosa. Eurostat... Bueno, pero estas cosas que yo te he dicho ya son hechos, bueno, no son pero quiero decir, previsiones. Eurostat, los que lo consultamos continuamente por mor de las circunstancias, pasados 2 y hasta 3 años de haber sucedido algo, es decir, de tener el dato del Producto Interior Bruto, sigue corrigiéndolo. O sea, como para acertar cuando se trata de previsión, es decir, antes de que se produzca el hecho. Por lo tanto, a mí, en cambio, eso no me marea, no me desconcierta el que se pongan más pesimistas. Entonces, yo lo que ocurre es que cuando tratamos de elevar a nivel macro lo que son datos micro, puede haber un peligro. Por ejemplo, las empresas, ¿por qué están exportando más? ¿Con mayor margen o simplemente para liquidación de stocks y para ir a ras de coste porque no tienen mercado local?
Hombre, pero estamos vendiendo a Francia un 7% más, estamos vendiendo... Pero, quiero decir, pero el problema es, de siempre, cuando el sector interior se debilita, los empresarios, como instrumento de vida, como oxígeno, tratan de exportar en las condiciones en que sea. Y los que no lo consiguen, esos mueren definitivamente, y los que lo consiguen sobreviven, pues a ras de marginalidad, es decir... Bueno, a ver, fíjate, Fernando, y seguimos luego porque me va a acabar de destrozar todo el argumento. Yo al final vamos a tomar aire. No, pero es que tienes razón. Lo que pasa es que las empresas, efectivamente, cuando no tienen mercado interior, cuando no hay consumo en España, tienen que irse fuera. Y las empresas españolas lo han hecho muy bien, de momento. Sí, las empresas en España es lo mejor. Bueno, pues por eso digo, decir que tenemos desde las grandes empresas como Telefónica hasta las empresas de juguetes o las empresas que no son grandes multinacionales, que están ganando dinero gracias a salir fuera. Eso como primera cuestión. Luego tú decías, hombre, los datos objetivos. La prima de riesgo, pues es verdad, la prima de riesgo, hoy hemos conocido que Mario Draghi dice, cuidado, le ha dicho a Alemania, es que la situación, el no control de las primas de riesgo, el no control de la fortaleza del euro, lleva a que incluso Alemania vaya a tener problemas. Entonces yo creo que los alemanes han empezado a conocer... Porque esto no está dicho a la buena de Dios. El problema de Alemania es que está en elecciones. Y te voy a dar la palabra a la vuelta de la publicidad. Pero solo un dato más, Carmen, perdóname. El 6,4 es el déficit que dice el gobierno y dice Bruselas que debemos cumplir. El BBVA dice que vamos a tener el 7 este año. Bruselas, que tira las campanas, dice el 8. Es decir, cuidado, es que estamos hablando de unas magnitudes muy controladas. En fin. Bueno, vamos a seguir hablando de esto porque ya ven que, bueno, pues hay matices como en casi todo. Porque antes de irnos unos minutitos a publicidad, como siempre les tengo que recordar, bueno, pues las ventajas del depósito Evolución Euribor de la Caixa. Con el depósito Evolución Euribor podrá obtener una rentabilidad muy atractiva, desde un 2,70% TAE a 2 y 3 años de plazo y abono flexible de intereses. Está pensado para todos los clientes de la Caixa de forma individual o con más titulares. Puede elegir el plazo del depósito Evolución Euribor entre 2 o 3 años y cobrar el abono de intereses cuando más le interese, de forma mensual, bimensual, trimestral o al vencimiento con un importe mínimo de 3.000 euros. Eso sí, tenga en cuenta que los intereses generados por este depósito se consideran rendimientos del capital mobiliario y por tanto están sujetos a retención fiscal. En cualquier caso, ya saben que para más información pueden acudir a cualquier oficina de la Caixa o visitar su página web www.lacaixa.es. Bueno, estábamos hablando, discutiendo, analizando si hay encima de la mesa algún dato para la esperanza, como ve Mariano Rajoy. Bueno, el vicepresidente de la COE y superempresario Arturo Fernández ha dicho esto. Cuando el presidente del gobierno, bueno, pues y algún ministro ha dicho que ve algún brote de la economía española, pues seguramente es que tiene certeza de ello. Bueno, ya sabe usted que en Bruselas cada lunes y cada martes se dice una cosa y luego se dice otra. No puedo opinar de ello en este momento porque no lo sé, pero bueno, yo tengo que creerme lo que dice mi gobierno y mi gobierno dice que las cosas están un poco mejor. Bueno, en algo tiene razón, y es que en Bruselas, pues efectivamente, cada día y a veces en el día varias veces dicen cosas distintas según quien hable, o el mismo incluso puede decir cosas distintas, en fin, no son mucho de fiar porque ahí se juegan muchos intereses. Aquí lo interesante, creo yo, es si el gobierno está tomando las medidas adecuadas, el tiempo que esas medidas van a tardar en dar fruto, si hay que tomar más y si vamos a salir de esta. O sea, es que esto no hay más cera que la que arde. Cuando heredas un agujero de 100.000 millones en las cuentas, pues claro, el esfuerzo que hay que hacer para ordenar todo eso, para después empezar, como siempre dice el profesor Raga, a estabilizar para después salir adelante, pues cuesta. Claro. No, es que yo hay una cosa que no entiendo, es que los socialistas se atrevan a hablar del problema. Esto es lo primero que me sorprende. Es decir, que hay ahí un senador del Partido Socialista que monte un número
por la situación en la que estamos, es que esto es de vergüenza nacional. Que fue ministro, además. Y que cómo dejó Aragón. Pero que por cómo eso, dejó pero Aragón es que es una cuestión de vergüenza nacional. Es decir, por simple prudencia tenían que estar callados. Por otro lado, yo creo que la misión de un gobierno es ser absolutamente creíble. ¿Por qué? Porque eso es lo que genera confianza. Es decir, el sector privado se siente dispuesto a tomar decisiones cuando el terreno sobre el que se sitúa es un terreno que tiene riesgos, porque el empresario está acostumbrado a tener riesgos, pero que los riesgos son previsibles o al menos dimensionables de alguna forma. Y por lo tanto, que si lo que dice Rajoy, y ahí es donde está el problema de las manifestaciones públicas, si lo que dice Rajoy se demuestra real cuando llegue el momento, Rajoy se habrá apuntado un tanto importante de credibilidad para que sobre esa credibilidad se edifique la economía de nuevo. Yo sería muy prudente a la hora de decir, esta es la verdad, tanto del presidente del gobierno como de cualquier ministro. No hay el por qué embaucar a la población. Eso intentó Zapatero. Zapatero tocaba una flauta, salía la serpiente, después se metía otra vez en el cesto y aquí no había pasado nada. Eso es contraproducente. Pero si lo que dice el presidente del gobierno, que tiene más datos que yo, efectivamente está seguro de que va a ser así, si está seguro de cuál es el agujero de las comunidades autónomas, si está seguro que la huelga de las farmacias en muchas comunidades es una cosa puramente aleatoria y que se resuelve con poco dinero, y que efectivamente el déficit se va a situar en el entorno, yo ya no digo que sea exactamente el que está prometido y previsto, sino se va a situar en ese entorno, hace muy bien en decirlo, en no repicarlo, porque no viene a qué repicarlo, pero en recordarlo después, que ya dijo él que el déficit iba a ser ese y que no es superior. Eso es para mí el gran activo nacional, ese activo que no tuvo jamás Zapatero desde el momento en que tomó el gobierno, que primero empezó a liarse con las civilizaciones y con los gays y con no sé cuántas cosas puramente accesorias, y que cuando se le vino la crisis encima, todo lo que se le ocurrió era perder cualquier fachada de honestidad, negando todas las situaciones y prometiendo el oro y el moro. Y empeorándola. Yo sobre todo sería muy prudente con una cuestión que es el déficit de las comunidades autónomas, porque el ministro de Hacienda pues, nos está diciendo que se está controlando. Yo quiero pensar que todos los datos que facilitan las comunidades autónomas son ciertos, pero tengo dudas basadas un poco en lo que hemos visto. Ya empiezan algunos a reclamar más dinero del que habían pedido. Yo ahí sí que sería muy prudente, porque entiendo que todas las promesas que habían hecho de control de las empresas públicas, semipúblicas, consorcios que controlaban, no se está haciendo. Con lo cual, del gobierno, bueno, pues hay unos presupuestos generales del Estado y efectivamente hay unos datos macro que pueden hacer variar esa contabilidad del gobierno, pero es que el gobierno inmediatamente, en cuanto tenga esos datos, tiene que tomar unas nuevas medidas que ya ha anunciado que van a tomar. Es decir, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, que va a haber más medidas, yo estoy convencido. Es decir, ahora pues el gobierno se ha posicionado, hablando de lo que dice el presidente del gobierno, pues contra ese euro por las recetas. Pero cuidado, yo entiendo que esa es una medida que puede funcionar en algunas comunidades autónomas si hace falta recaudar más. ¿Que habrá que tocar el impuesto de la renta? Seguramente. Desde mi punto de vista, la baja, desde luego, para animarlo. Pero hay datos como la deuda de las familias que se ha reducido. Y a mí eso me lleva a pensar que quizá el consumo estaba desbocado en España. No hay más que ver cómo estaba la inflación. Y bueno, las familias también se están controlando, porque si no, ¿cómo es posible que se haya reducido esa deuda? En fin, yo creo que aquí las cosas empiezan a funcionar en el gobierno, en el Estado y en las familias. Bueno, efectivamente hay una montada a cuenta del euro de las recetas en la Comunidad de Madrid y entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid, porque, bueno, llegó a decir ayer el presidente del Gobierno incluso que estaba dispuesto, en fin, hasta llegar al Tribunal Constitucional, cosa que, por cierto, no amenazó con hacer cuando lo aprobó el Parlamento catalán con la abstención del PP. Pero bueno, Esperanza Aguirre, ¿qué se creían ustedes? ¿Que estaba en segunda fila? Pues no, está en primerísima fila y enseguida le ha recordado esto a Rajoy. Bueno, yo no he escuchado negativas, sino que he escuchado que no le gusta el euro por receta.
pero también escuché al presidente de mi partido, al presidente del Gobierno, a Mariano Rajoy, decir que no le gusta subir impuestos y, sin embargo, tuvo que subir el impuesto de la renta y, posteriormente, que subir el IVA. Pues, ¿qué quiere que les diga? Si hay que mojarse, a mí tampoco me gusta el euro por receta, pero tampoco me gusta que me suban los impuestos. Entonces, aquí hay que elegir. Y el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha elegido, de los 2.700 millones que tiene que recortar, pues ha elegido no subir los impuestos, tomar esa medida, que son 80, por comparación con los 2.700 que tiene que recortar, y que va a recortar de otros sitios, de cerrar todo este tipo de organismos que no sirven para nada, de dar menos dinero a Telemadrid, en fin, de otros sitios que no son subir los impuestos porque no estaba en su programa electoral. Y sobre todo porque es razonable, es decir, todos sabemos, todos los españoles, lo que tenemos en casa, en botica, en medicamentos, y tenemos pues muchísimas cosas que nos sobran y que no utilizamos y que no puede ser. Y poner 1 euro por receta, pues creo que es algo razonable. Aquí solo hay un problema con esta cuestión, y es el tema de solidaridad. Es decir, no puede ser que Cataluña y Madrid estén pagando 1 euro por receta y el resto de las comunidades autónomas no. A mí me parece que eso es injusto. Y si se busca la igualdad en todas las cuestiones, pues creo que con la discrecionalidad que puedan tener algunas comunidades autónomas, esto tendría que ser generalizado para todos. Ya, pero bueno, la comunidad, te recuerdo que Cataluña y Andalucía, por ejemplo, tienen el tipo del IRPF más alto que en Madrid. Entonces, Sí, ¿qué además, tenemos? ¿Por dónde igualamos? ¿Por arriba o por No, abajo? es que tú has dicho una cosa, es decir, no suben los impuestos, Ignacio González. A mí me parece perfecto que no suba los impuestos, porque creo que es una medida buena. Hombre, le ha dado y está rédito. funcionando, y las empresas están funcionando mejor en Madrid que en cualquier otro lugar de España. Entonces me remito a los hechos. Y efectivamente es que las razones y los argumentos que da de las recetas pues son razonables, se sostienen. Bueno, son un poco los mismos que dio la ministra de Sanidad para subirnos un poco Exacto. más el copago en las recetas. ¿Y qué ha pasado? Pues que efectivamente, de repente, la gente ha necesitado 200 o 300 millones menos en medicinas. Claro. Oye, pues de repente todo el mundo nos habrá puesto, Pero vamos a ver, habrá sí, puesto bueno. el libro blanco de la sanidad ha establecido claramente la insostenibilidad del sistema sanitario español. ¿Por qué? Pues en primer lugar por un exceso de demanda, porque es gratis. Dice, como es gratis, no, cuesta mucho. Otra cosa es que usted, cuando lo usa, no paga nada por él, por lo tanto no tiene percepción del sacrificio relacionado al consumo. Por lo tanto, es un sistema con una demanda excesiva, tanto de asistencia propiamente dicha, es decir, la visita al médico, como después de la dispensación de fármacos al precio también o bien gratis o casi gratis. Entonces, el planteamiento, ¿cómo conseguimos que eso empiece a racionalizarse? Tiene que hacerse un sistema interno de racionalización, que esa es una asignatura mucho más difícil. Pero hay una que es la delimitación de la demanda caprichosa, que esa sí que es fácil. Es decir, yo no le veo tantas ventajas al euro por receta como recaudatorio, porque efectivamente, como decíais, es una ridiculez, como instrumento de racionalización del sistema. Pero te recuerdo, Pepe, que esa reorganización de todo el sistema también la ha comunicado el presidente de la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que todo el mundo se ha quedado con el euro por receta, pero ha reorganizado algunos hospitales, algunos los va a privatizar, y otros, que ahora están en huelga, por cierto, ha dicho, vamos a ver, no, es que las necesidades que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid son estas, y este hospital no me sirve que se dedique a esto, me interesa más que se dedique a esto otro. Bueno, claro, todo el mundo tiene derecho a protestar, pero es que eso es lo que han empezado haciendo. Y el catálogo de prestaciones, que también va a ser igual para todos. Tú no puedes tener 10 hospitales en Madrid que se dediquen a hacer trasplantes. Ni 10 muletas en casa. Por supuesto. Vamos a ver, ni 2 sillas de ruedas. Es que la gente no devuelve las muletas, no devuelve las sillas de ruedas. ¿Por qué? Porque es gratis. Claro, ya, pero fíjate, eso siendo muchísimo dinero, el hecho de que haya una serie de hospitales que tengan que tener equipos concretos para hacer trasplantes, es una barbaridad. Eso es carísimo. Entonces dicen, no, este se va a dedicar a hacer trasplantes y este se van a dedicar. Claro, pero es que eso es razonable y eso es lo que han empezado haciendo. Pero bueno, nos hemos quedado con la receta porque parece que era lo más periodístico. Pero eso no es la salvación del sistema. Pues si no, el sistema acaba como insostenible en tener que acudir por quiebra a una... Pero Pepe, te recuerdo que el sistema sanitario de Madrid
vamos, los que estamos aquí lo conocemos, es excelente y Sí, funciona sí. como en ningún otro Hombre, sitio. vienen de todas partes aquí, no Pues ya ya de está. fuera de España, Claro. sino de otras comunidades autónomas es. y bien limítrofes. Claro. Que luego, por cierto, no revierten el coste a la Comunidad de Madrid cual de lo también que, está mal, de lo también que está cuesta mal. el que vengan aquí de determinadas comunidades a hacer a ciertos servicios sanitarios. Bueno, tampoco el señor Rajoy nos sacó ayer de dudas sobre lo que van a hacer con la revalorización de las pensiones. Claro, están esperando, como es lógico, a ver qué ocurre con el dato de noviembre, entre otras cosas porque, por ejemplo, los carburantes, he leído hoy que están en mínimos del año, es decir, que ha funcionado la amenaza de que ahí había unos márgenes que no tenían sentido y que eran abusivos y tal, y parece que la cosa ha funcionado. Aparte que ha disminuido la demanda. Y que ha disminuido la demanda, por supuesto. Pero vamos, aunque hubiera disminuido la demanda, estoy convencida de que estos no hubieran bajado los precios. Pero bueno, los han tenido que o los han bajado por lo que sea. Y el caso es que podemos hablar de un IPC muy distinto del que tenemos ahora. Bueno, muy distinto, algo distinto, con lo cual el impacto sobre las cuentas públicas puede ser bastante distinto. ¿Vosotros creéis que va a cumplir y que todo esto que se ha puesto en marcha es precisamente para intentar que se pueda cumplir lo que dice la ley y por ahí no le pueden pillar a Rajoy? Porque claro, como no se revaloricen las pensiones después de haber dicho que se va a cumplir la ley, parece un poquito otra en el mismo lado, y ya son unas cuantas. Eso el PSOE lo hacía todas las semanas. Sí, pero a Rajoy lo trituran. Es muy probable. Ahora, yo me quedaría más tranquilo si la disminución del precio de los carburantes se ha producido porque se tenía que producir y no tanto por imposición, porque entonces lo que puede ocurrir es que aumenten en enero y entonces le pillan la trampa. Es decir, ha bajado para la revisión de las pensiones, para revisarlas poco, pero inmediatamente después ha salido. Eso es lo que no puede ocurrir, porque eso es lo que determina la falta de credibilidad, ¿no? Pero la revisión de las pensiones se va a producir. Yo creo que Rajoy no puede dar marcha atrás políticamente. Los apaños tampoco me los creo. Lo de cambiar el índice, ¿no? Todo podría ocurrir. Pero hay un hecho objetivo y es que hay pensiones que va a haber que tocar. Las pensiones que están cobrando más dinero va a haber que tocarlas en algún momento. Porque es razonable, además, y porque los pensionistas tienen que son uno de los colectivos, desde luego, más desfavorecidos, en algunos casos, que no son tan desfavorecidos cuando tienen una pensión, pues quizá la más alta, tiene que responder como estamos respondiendo el resto de los españoles con nuestro sueldo. Y es razonable y lo entienden hasta los propios pensionistas. Sí. Bueno, el otro tema que está esta semana caldeadísimo es el tema de los desahucios. Me hace gracia también haber escuchado a los socialistas ahora entrarle las prisas y bueno, nos tenemos que encerrar en un cuarto y no sé qué y de ahí no salir y tal. Oiga, que más de 300.000 desahucios estaban produciéndose en la etapa del Partido Socialista. Pero bueno, ahora nos rasgamos las vestiduras y qué tragedia, que es una tragedia, pero no nos tomen el pelo. O sea, entonces, ¿hay alguna, por lo menos, sé que como dice, cállense, porque es que claro, ahí tienes que decir, oiga, 350.000 y a usted no se metió en ningún cuarto, ni se le ocurrió nada, o sea, ninguna medida que no fuera ninguna, vamos, o sea, cero. ¿Veis alguna posible solución más o menos rápida que claro, que no sea socializar el problema y aquí a todo el mundo se le condona la deuda y a pagar todos, ¿no? Yo lo primero que diría es que no sé por qué se le llama desahucio. Desahucio. Esto es de abogado. No, es que, bueno, llamamos matrimonio a lo que tampoco es matrimonio, o sea que también se le puede llamar a esto desahucio. Esto es una ejecución hipotecaria. Y como es una ejecución hipotecaria no puede haber un desahucio, habrá directamente un lanzamiento. Usted vacía la casa porque hemos ejecutado la hipoteca, hemos recobrado la propiedad y la posesión del piso y por lo tanto usted se marcha. Desahucio es solo un caso de arrendamiento, que no es la situación. Entonces yo entiendo los problemas, efectivamente, muchísimas familias se endeudaron en precios de pisos muy por encima de sus posibilidades de renta para la amortización y ahora están sufriendo las consecuencias de aquella bondad y de aquella burbuja donde todo el mundo salía con más crédito del que quería. Posibilidad de ayudar. Están hablando de que el banco nacionalizado, lo que no puede ocurrir es que el acreedor no cobre. Es decir, el banco que concedió la hipoteca tiene derecho a cobrar por orden jurídico.
Porque si en el momento en que el acreedor formalmente se diga que no puede cobrar o que tiene que aplazar sine die 10 años, 15 años la devolución de la deuda, ese día nos hemos cargado el sistema de financiación. Así de sencillo. Entonces, lo que hay que ver es, hombre, puede haber seres bondadosos, el Banco Nacional, que vive de los impuestos nuestros a través del FROP y de lo que se quiera, pues que ponga el dinero que no tienen los particulares, que genere un crédito adicional a esos particulares para que el acreedor hipotecario cobre con preferencia y que él se quede como acreedor marginal para cuando ese favorecido, esa persona de escasa renta que no puede pagar, pues tenga ocasión y venga a mejor renta y le sea posible devolver. Esa es la solución que se está planteando y es razonable, pero dos cosas. Cuando se produce un desahucio o una ejecución hipotecaria, como decía Pepe, esto viene de una época anterior. Por eso que los socialistas no nos cuenten ahora que todo el mundo sabe cómo se produce un desahucio y en el tiempo hacia dónde se va cuando se manda la ejecución y tiene lugar. Segundo, hombre, vamos a ver, en el tema de los desahucios hay una cosa que es clarísima. Son tan culpables los bancos que dieron el crédito como los que los pidieron. Ambos sabían que no lo debían dar y los otros que no debían pedir. También el banco tiene que tener ahí una responsabilidad que también debe tener, por supuesto, el que pidió el crédito o la hipoteca. Entonces, por eso me parece una solución buena. Los bancos no son lo que decía Zapatero, no estaban como decía Zapatero, otro error que también habría que adjudicarle, pero creo que todo viene por una solución de ese estilo. Que se reúnan ahora es un paripé político para que, bueno, no veamos pues esa gente que desgraciadamente es echada de sus casas, algunos que se suicidan, porque la vida se les tuerce, ¿no? Pero tengo que cortar, Fernando. Pues, pero creo que los desahucios merecen un tratamiento político y rápido. Bueno, pues vamos a ver si se encuentra alguna solución y tampoco para todos los casos así generalizados. Profesor, gracias. Fernando, gracias. Y por supuesto, gracias a todos ustedes, que son los más importantes, que están ahí cada miércoles. Y les espero la próxima semana. No se olviden aquí en Economía para Todos, en Libertad Digital Televisión.